Bueno, y una vez que hemos comentado el cristalino, vamos a comenzar a hablar de lo que vendría siendo ya en sí el ojo con todos sus anejos oculares. Entonces, bueno, una vez que tendríamos lo que sería el tallo óptico, como hemos comentado, aquí tendríamos un montón de fibras y tal. La copa óptica, ajá, perfecto. La estamos ahí comprobando. Y aquí vamos a comenzar ya a poner el cristalino ya bien formado. Recordemos que el cristalino es una estructura, como hemos visto, con la producción, con esos fenómenos inductivos de la copa óptica, nos va a hacer que las células que lo constituyan, salvando la proteína que está en la porción anterior, todas sean transparentes, ¿de acuerdo? Para permitir así la visión. Bien, hemos comentado que esto está formado por dos hojas, una interna y otra hoja externa. ¿De acuerdo? Así, perfecto. Bueno, creo que he dejado así, muchísimo mejor. ¿Vale? Olvidaos esta línea, no me interesa que se vea. Así. Bien, nos quedamos con una hoja externa y una hoja interna. Hoja externa y una hoja interna. Muy bien. De esta hoja interna es de donde se va a originar esa retina neural, donde se van a originar el conjunto de células, las cuales nos van a permitir el fenómeno de la visión, captando lo que van a ser realmente los fotones. Fotones que provienen de la luz que rebota en los objetos, eso es la base de la visión, la luz rebota en los objetos y esos fotones llegan, eso explicaremos posteriormente cómo se produce todo ese proceso. La hoja externa, vamos a ver cómo, junto con la hoja interna, va a dar otros derivados, puesto que son elementos pluripotenciales, es decir, van a dar diversos tipos de estructuras. La hoja externa, muy importante, pues va a dar una estructura sin la cual la visión sería prácticamente imposible. Y vamos a ver cómo es el epitelio pigmentario. Luego lo comentaremos un poquito más, es un epitelio, estoy haciendo un poco exagerado, ¿vale? Pero es muy importante ese epitelio pigmentario. Por supuesto, de esta porción de la retina neural, que más o menos llegaría hasta esta porción de aquí, no sería toda la hoja interna, esto sería lo que es la retina neural, ¿de acuerdo? Bien, de esta hoja interna vamos a ver cómo además se van a formar unas estructuritas, las cuales reciben el nombre de procesos ciliares. ¿Lo estamos viendo? Vamos a arrancar esto un poquito más. Así, muy bien. Procesos ciliares, tanto a un lado como en el otro. Estos procesos ciliares vamos a ver cómo se encargan de producir unas estructuras, las cuales son los ligamentos zonulares, los cuales van a ser muy importantes para el mantenimiento de la posición del cristalino en función de si queremos enfocar de lejos o de cerca. Vamos a comentar luego ese mecanismo, cómo funciona, de una manera simple y luego lo comentaremos de una manera un poco más compleja. ¿De acuerdo? Entonces estos serían los cuerpos ciliares. Estos cuerpos ciliares, vamos a ver cómo es. Todo esto está rodeado de mesénquima embrionario, todo esto. Entonces vamos a ver cómo aquí se acumula mesénquima que va a transformarse en músculo, es el músculo ciliar. ¿De acuerdo? Lo dejamos aquí, músculo ciliar, por supuesto, músculo liso. Bien, de la parte de la hoja interna y la hoja externa, la parte final de ambas, vamos a ver cómo se va a originar una porcioncita que yo amplío aquí más que nada para ser realista a nivel dibujo, en cuyo hueco, vemos aquí un hueco que sería la pupila. Por tanto, ya nos indica que esto de aquí sería el iris, ¿de acuerdo? Entonces, este iris, vamos a ver cómo está formado también es un epitelio en la parte posterior, que es el que les da el colorcito a los ojos, ¿de acuerdo? En función de más o menos pigmento, pues más o menos color. Y vamos a ver cómo muy importante tiene un músculo propio, que sería el músculo constrictor del iris, musculatura lisa, que produce lo que sería la miosis, que es el cierre de la pupila, y su relajación produciría la midriasis pasiva, por así decirlo. Pero vamos a ver cómo, si nosotros dibujáramos un iris, tenemos no solamente que vemos el iris, lo que estamos viendo ahora mismo aquí sería una especie de corte a ese nivel. Así, a nivel lo que sería en este plano sagital, bueno, realmente sería así, perdón, y bueno, estaremos viendo eso, ¿vale? Con la pupila en medio y tal, ¿vale? Bien, pues sería el músculo este y tal, que sería este constrictor, como estamos viendo, sería un constrictor muy potente, este musculito, así, más o menos, pero además el iris tiene una irrigación bastante prominente, una serie de arterias que vienen de la parte periférica hacia el interior, hacia adentro. Estamos viendo estas arterias hacia la pupila, las cuales vamos a ver cómo tienen una capa de músculo liso muy potente, y cuando se produce un estímulo simpático, el estímulo simpático lo que va a producir, esto lo veremos más adelante, produce una contracción de esas arterias, se contraen, y eso tracciona de la pupila, abriéndola. Por tanto, podemos hablar de que estos vasos iris son el músculo dilatador del iris.
¿de acuerdo? Es muy importante tener eso en cuenta y produce un fenómeno de vamos a ponerlo bien, midriasis activa, por supuesto, porque la pasiva constituye la relajación del músculo constrictor del iris. Bueno, un constrictor del iris, constrictor de la pupila, es lo mismo. Muy bien, la retina neural la pasaremos a comentar más adelante debido a su complejidad, pero vamos a ver qué otras estructuras son las que se nos van a colocar por delante. Bueno, recordemos aquí lo que nosotros... bueno, no recordemos nada, sino vamos a seguir colocando capas. Por encima de lo que sería esta porción vamos a ver cómo encontramos una capa que es la coroides. La capa coroide, vamos a comentar aquí, una capa caracterizada por estar ricamente vascularizada, que realmente se va a continuar por la parte anterior, aunque mi dibujo no se representa de una manera correcta, con los cuerpos ciliares y con el iris, formando una capa que sería la uvea, o capa media. Vamos a apuntar aquí coroides. Muy vascularizada, ¿vale? Tanto es así que irriga la parte más externa de la retina. Todo esto es lo que va a irrigar. El resto, vamos a ver cómo tendrá que ser irrigado, como he dicho, por esas arterias retinianas. Bien. ¿Qué más cosas son las que nosotros nos encontramos a estos niveles? Pues a estos niveles, más cosas que nos vamos a encontrar, como por fuera todavía de ese tejido. Todas estas capas, tanto la coroides como la siguiente, vamos a hablar, que es la capa externa ocular o capa externa o esclerótica. Y ponemos esclerótica córnea porque es la misma capa, lo que pasa es que la parte anterior cambia su estructura y se vuelve transparente para permitir la visión. Entonces, vamos a ver cómo esta esclerótica se coloca de esta manera así. Vamos a ponerlo de una manera que sea más o menos realista y a esta porción es a la que se le conoce con el nombre de la córnea. Si se está viendo, se ve más o menos. Puede apreciar esa disposición de córnea. Córnea. Y esclerótica. Perfecto. La córnea es transparente, por lo tanto permite el paso de la luz. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué más es lo que nosotros tenemos que comentar? Bueno, pues aquí en este limbo esclerocorneal, es un limbo, es importante, no solo desde un punto de vista estructural, porque supone la separación, porque el tipo de epitelio que nosotros tenemos en la córnea es distinto al epitelio que tenemos en la esclerótica. Este epitelio es un epitelio opaco. Opaco en el sentido de que es un epitelio que no permite el paso de la luz, ¿de acuerdo? Este sí permite el paso de la luz debido a su gran ordenación, ¿vale? Sobre todo de las fibras colágenas que presenta, la gran ordenación de las mismas es la que permite ese paso. Pero además nos va a dividir, o estamos ya cerrando lo que sería todo el ojo y nos queda una serie de cavidades, como podemos ver. Tenemos esta aquí y esta aquí. Realmente esta aquí está dividida en dos. Sería una cavidad anterior, como estamos viendo, entre córnea e iris, ¿de acuerdo? Y entre iris y cristalino, separado, si imaginamos que la pupila estuviera cerrada, tendríamos otra cavidad que sería la cavidad posterior. Estas cavidades están rellenas de lo que se conoce con el nombre de humor acuoso. El humor acuoso es producido por los procesos ciliares, el cual vamos a ver cómo se origina aquí en la cavidad posterior y pasa a la cavidad posterior. Es todo esto de aquí, toda esta porción. Lo que pasa es que mi dibujo queda un poco mal representado porque realmente el cristalino debería estar más centrado con respecto a los cuerpos ciliares. Ahora, de todas maneras, intentaré representarlo mejor. Y básicamente te queda la cavidad posterior con el humor acuoso que se origina, llega hasta aquí a la cavidad anterior. Y entonces, en este limbo esclerocorneal, lo que nosotros nos encontramos es una serie de redes. Y sería la red trabecular de Fontana y el conducto de Schlemm. Vamos a apuntarlo. Conducto Schlemm. ¿De acuerdo? Lo cual retiran ese líquido que se está generando de los procesos ciliares, lo van retirando y se lo van pasando a las venas acuosas y venas epiesclerales que lo van drenando para hacer que la presión ocular se siga manteniendo constante. Mientras esta cavidad, que sería la porción del humor acuoso, del humor acuoso, el humor acuoso está quedante, el humor vítreo, el cuerpo vítreo sería aquí, entonces estaría lleno de... Bueno, en este dibujo, mejor hecho, lo que nosotros tenemos que comentar, que tenemos
Tenemos que hablar de una capa más externa, que es la esclerótica, la cual por la parte anterior se continúa con la córnea, la cual es transparente y permite el paso de luz. Después nos encontramos la siguiente capa, que es la coroides, la cual, como vemos, por delante, o hacia la parte anterior, no queda bien representado en mi dibujo, pero hacia la parte anterior se continúa con los cuerpos ciliares, los cuales recordemos que están formados por procesos ciliares, el cual aquí hay un epitelio que tiene como dos capas, uno en la parte interna, que es un epitelio pigmentario, y la parte externa, un epitelio que se encarga de producir el humor acuoso, y estos procesos ciliares también nos están saliendo unos ligamentitos, son los ligamentos zonulares o ligamentos de zinc, que son estas estructuras de aquí, las cuales van a los bordes laterales del cristalino, ¿vale? Entonces, lo cual nos va a servir para producir los reflejos de acomodación según se produzca la contracción o dilatación de este músculo constrictor del iris, como veremos posteriormente. Perfecto, por delante vamos a ver cómo de los procesos ciliares, los cuerpos ciliares nos encontramos con el iris, esta estructura, la cual recordemos que proviene de las partes finales de la hoja externa y la hoja interna de la copa neural. Los cuerpos ciliares no lo he dicho, pero solamente provienen de la hoja interna, ¿de acuerdo? Y bueno, el iris, el cual ya fue explicado anteriormente y tal, lo tenemos aquí en medio de la pupila. Entonces tenemos entre la córnea y el iris, lo que nos encontramos será la cavidad anterior, y la cavidad posterior es la que nos queda entre iris y cristalino, cavidad posterior. El humor vítreo, perdón, el humor acuoso, que es lo que se encuentra bañando esta porción, se origina desde los procesos ciliares, llega hacia esta porción, baña todo esto y sale por aquí. Vemos en el límite entre esclerótica y córnea existe una porción, que es el limbo esclerocorneal, en donde tenemos la red trabecular de Fontana y el conducto de Schlemm, que van drenando ese humor acuoso y se lo dan a las venas acuosas y epiescleróticas para eliminarlo y mantener una presión constante de esta porción. Aquí, en la porción posterior, detrás del cristalino y entre este cristalino y retina, lo que nos encontraríamos principalmente sería el humor vítreo en el cuerpo vítreo, todo este espacio, cuerpo vítreo, ¿vale? Perfecto, entonces la parte más interna ya lo que nos encontramos sería lo que vendría de toda esta, de la copa óptica, porque realmente lo que hemos dicho proviene del mesénquima que se encuentra en torno a ella. Recordamos de su origen embrionario que cuando se origina pues se pliega sobre sí misma, se cierra esa cavidad ventricular que tendría en su interior, lo que queda pegado sería la hoja externa y la hoja interna, dando respectivamente una retina pigmentaria y una retina neural, las cuales vemos se encuentran realmente no están, es un espacio virtual lo que tendríamos aquí, en ese espacio que nos queda, y por tanto podemos decir que como están solapadas, pero un desprendimiento de retina es relativamente fácil, es la caída de esta retina neural con respecto a la retina pigmentaria. Este desprendimiento es muy sencillo porque aquí no hay realmente una unión entre las dos, ¿vale? De la retina neural hablaremos luego y bueno, la retina pigmentaria, pues ya sabemos, pigmentos son células, un epitelio formado por células, las cuales son muy importantes para que se produzca el fenómeno de la visión, ya comentaremos posteriormente. Y bien, hasta aquí esta parte.